Carlos Robledo Puch, apodado como el Ángel de la Muerte o el Chacal de Buenos Aires, es uno de los criminales más notorios de Argentina. Él mismo fue un asesino en serie y ladrón que cometió una serie de crímenes brutales entre 1971 y 1972, cuando tenía entre 19 y 20 años. Su historial delictivo lo convirtió en una figura aterradora y en el preso con la condena más larga en la historia penal del país. Carlos Robledo Puch nació el 19 de enero de 1952 en Buenos Aires, Argentina. Creció en un hogar de clase media y cursó estudios primarios sin problemas. Era un joven introvertido con una apariencia angelical, de cabello rubio y facciones delicadas, lo que contrastaba con la brutalidad de sus crímenes. Desde joven mostró conductas antisociales y una tendencia a la violencia. Durante la adolescencia comenzó a vincularse con delincuentes y a cometer pequeños robos. Sin embargo, nadie imaginó la escalada de violencia que vendría después. Robledo Puch cometió al menos 11 asesinatos, además de violaciones, robos y otros delitos. Su modus operandi consistía en ingresar a comercios, matar a los empleados y luego robar. Muchas de sus víctimas fueron asesinadas a sangre fría mientras dormían o cuando ya no representaban una amenaza para él, particularidad que ponían en evidencia la alevosía que caracterizaban sus delitos. Sus crímenes pueden dividirse en dos etapas. La primera etapa caracterizada por estar acompañado de Jorge Ibáñez, un ladrón con quien cometió varios robos. Juntos ingresaban a negocios y casas, pero Robledo Puch mataba sin motivo aparente, incluso cuando las víctimas estaban reducidas. Entre los crímenes más conocidos de esta etapa están el robo a una ferretería en 1971, donde asesinaron al sereno Manuel Godoy con un disparo en la cabeza, el robo a una concesionaria, donde mataron a 2 empleados mientras dormían, y los crímenes sexuales. Se tiene certeza de que en al menos 2 ocasiones secuestraron y abusaron de jóvenes mujeres antes de matarlas. El final de esta dupla llegó cuando Robledo Puch asesinó a Ibáñez de un disparo en la cabeza y simuló un accidente automovilístico para encubrirlo. Pasando a la segunda etapa, luego de la muerte de Ibáñez, Carlos buscó un nuevo compañero, Héctor Somoza. Sin embargo, su comportamiento se tornó aún más errático y despiadado. En cuanto a los crímenes más conocidos de esta etapa, se encuentran el ataque en una casa de repuestos en 1972, donde el dueño y su esposa fueron asesinados, y varios delitos en estaciones de servicio, en los cuales se asesinaron a múltiples trabajadores. Finalmente, tras el hecho de otro asesinato, este dejaría rastros que permitieron su captura. El 3 de febrero de 1972, Robledo Puch y Somoza ingresaron en una ferretería de Carupa en Tigre, provincia de Buenos Aires. Mataron a sangre fría al vigilante e intentaron abrir la caja de caudales con las llaves. En una situación confusa en el que aparentemente Robledo Puch se sobresaltó, asesinó de un disparo a Somoza. Intentando dificultar la tarea de reconocimiento por parte de los investigadores policiales, Puch tomó un soplete y quemó la cara del cadáver de Somoza. Luego de abrir el cofre con el mismo soplete, recogió el botín y huyó de la escena. Al día siguiente, Robledo Puch fue detenido el 4 de febrero de 1972 al encontrarse su cédula de identidad en el bolsillo del pantalón de Somoza a sus 20 años. Poco después, en 1980, el Chacal de Buenos Aires fue condenado a reclusión perpetua por 11 homicidios, un homicidio en grado de tentativa, 17 robos, 2 violaciones, un abuso deshonesto y un hurto. Se convirtió en el reo con la pena más larga de la historia argentina, recibiendo la condena a reclusión perpetua por tiempo indeterminado. Sus últimas palabras ante el Tribunal de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Isidro fueron: "Esto fue un circo romano y una farsa. Estoy condenado y prejuzgado de antemano". Otro detalle para resaltar de este caso es lo expuesto en su pericia psiquiátrica adjuntada en su expediente. En la misma se menciona que Carlos procede de un hogar legítimo y completo, ausente de circunstancias higiénicas y morales desfavorables. Además, no se detectó motivos económicos que amparasen el raid delictivo que se le atribuyera, reveses de fortuna, abandono del hogar, falta de trabajo, desgracias personales, enfermedades, conflictos afectivos, hacinamiento o promiscuidad. Desde su condena, Robledo Puch ha intentado en múltiples ocasiones obtener la libertad condicional, pero siempre se le fue denegada. Se encuentra recluido en la cárcel de Sierra Chica y, a pesar de su edad avanzada, según los informes,
sigue sin demostrar señales de rehabilitación. Una de esas ocasiones en las que se le fue denegada la libertad condicional fue en marzo del 2016, donde la misma se le fue denegada luego de que le preguntasen qué es lo que haría si saliese en libertad, y Puig amenazó con matar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por último, puedo mencionar la película El Ángel, estrenada el 9 de agosto de 2018, basada en la historia criminal del mismo Carlos Robledo Puig. Sé que este es un tema bastante utilizado y estudiado a lo largo de la historia, pero no puedo hacer un video acerca de asesinos seriales y dejarlo afuera. Ya que el Destripador es muy probablemente el caso más emblemático de la historia criminal, siendo uno de los asesinos seriales más infames de la historia. A mediados del siglo XIX, el barrio East End de Londres tenía sobrepoblación y su nivel de calidad de vida era mísero. La situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja con notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Antes de los asesinatos, el distrito de Whitechapel era asociado con casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios y privación de la libertad. A finales del siglo XIX, Londres era una ciudad en plena transformación industrial con enormes desigualdades sociales. Mientras que el West End florecía con la burguesía y la aristocracia, el East End, especialmente Whitechapel, era un hervidero de prostitución, alcoholismo y criminalidad. Whitechapel estaba superpoblado, con viviendas insalubres, y su población incluía a inmigrantes judíos y polacos, obreros sin empleo y trabajadoras sexuales. La policía tenía dificultades para mantener el orden en este laberinto de callejones oscuros y mal iluminados. Fue en este ambiente donde emergió la figura del asesino conocido como Jack el Destripador. Aunque hubo varios asesinatos violentos en Whitechapel entre 1888 y 1891, los expertos han identificado 5 víctimas principales conocidas como las víctimas canónicas. Estos crímenes comparten características similares en el modus operandi, por lo que se cree que fueron consumadas por el mismo autor, es decir, nuestro infame personaje Jack. Las víctimas fueron las siguientes: Mary Ann Nichols, 31 de agosto de 1888, garganta cortada de oreja a oreja, abdomen abierto con varias incisiones profundas, y tampoco había signos de lucha, lo que sugiere que el asesino pudo haberla sorprendido. Annie Chapman, 8 de septiembre de 1888, garganta cortada, se le extrajeron algunos órganos internos, lo que llevó a la teoría de que el asesino tenía conocimientos de anatomía. Elizabeth Stride, 30 de septiembre de 1888, únicamente tenía un corte en la garganta, lo que sugiere que el asesino pudo haber sido interrumpido. Su asesinato ocurrió la misma noche que la de Catherine Eddowes, que hablando de ella, Catherine Eddowes, 30 de septiembre de 1888, asesinada con menos de una hora de diferencia después del asesinato de Stride, garganta cortada y rostro desfigurado, abdomen abierto, y el asesino extrajo un riñón y parte del útero. Mary Jane Kelly, 9 de noviembre de 1888, última víctima canónica y la más brutalmente asesinada. Hallada en su habitación, su cuerpo era casi irreconocible y debido a que el crimen ocurrió en un espacio cerrado, el asesino tuvo tiempo para mutilar su cuerpo con una violencia extrema. Durante la investigación, la policía recibió cientos de cartas supuestamente enviadas por el asesino. La mayoría fueron descartadas como falsificaciones y de entre todas solo 3 son las que destacan. Dear Boss, traducida al español como Querido Jefe, 25 de septiembre de 1888, firmada como Jack the Ripper, nombre que los medios adoptarían. En esta carta el asesino hablaba de sus futuros asesinatos y se burlaba de la policía. Saucy Jack, o Jack el Atrevido en español, 1 de octubre de 1888. En esta carta el asesino se refería a los asesinatos de Stride y Eddowes, y también tenía una escritura bastante similar a la de la primera carta. From Hell, o Desde el Infierno en español, 16 de octubre de 1888. Esta carta incluía un fragmento de riñón humano, supuestamente de Catherine Eddowes. Esta era menos estilizada y más inquietante que las otras cartas. La policía de Londres, en particular la Scotland Yard, enfrentó enormes dificultades para resolver los crímenes. Entre los problemas principales se encontraban la falta de métodos forenses modernos, ya que no había huellas dactilares ni análisis de ADN en aquella época, la poca cooperación entre agentes, porque la policía de la ciudad de Londres y la metropolitana no trabajaban bien juntas,
y múltiples sospechosos, ya que se llegaron a barajar más de 100 nombres para este caso. Entre los sospechosos más relevantes, se llegaron a destacar 4 nombres: Montag Druid, abogado con problemas mentales, que se suicidó poco después de que ocurriese el último asesinato; Aaron Kosminski, barbero polaco con problemas psiquiátricos, identificado como sospechoso por un inspector de la época; el Dr. Thomas Neil Cream, médico condenado por envenenamiento, aunque para el momento en el que ocurrieron los asesinatos estaba en prisión; y por último Sir William Gould, médico de la reina vinculado a estos asesinatos por teorías conspirativas. Hoy en día, más de 130 años después, el caso de Jack el Destripador sigue dando de qué hablar. Su caso inspiró cientos de libros, películas y estudios criminológicos. Hoy en día, gracias a técnicas modernas de ADN, se ha identificado a Aaron Kosminski como el principal sospechoso, pero la evidencia sigue siendo debatida. Como ya dije anteriormente, este era un estilista y barbero en el barrio de Whitechapel. Fue arrestado y en 1890 se le confrontó a un testigo que había visto a una de las víctimas en compañía de un hombre poco antes de que ésta fuese asesinada. El testigo en una primera instancia lo identificó con total seguridad, pero posteriormente se retractó, negándose a testimoniar en contra del acusado. Aunque parezca increíble, la investigación fue retomada a principios de 2025 con ayuda de los descendientes de Kosminski. Se tomaron varias muestras de ADN de todos ellos. Finalmente, se identificó una muestra de ADN de la escena del crimen de Catherine Eddowes, que coincide al 100% con el ADN de Aaron Kosminski. Se confirma así, tras más de un siglo, la identidad de Jack el Destripador. Pero, ¿existen otras posibilidades? Bueno, también cabe la posibilidad de que el culpable podría haber sido algún otro judío, polaco y no precisamente Aaron Kosminski. Y un posible candidato en este sentido podría ser David Cohen, quien también era judío y polaco. Coincidentemente, David fue encarcelado justo cuando se interrumpieron los asesinatos habitualmente asignados a Jack el Destripador. En ese entonces, se sabía que David era un personaje bastante antisocial y violento, y que también solía vagar por la zona pobre de East End, aunque tampoco podemos olvidar el hecho de que se barajaron como 100 nombres para este caso, pero después de las pruebas de ADN es difícil de apuntar a otro como culpable que no sea Kosminski. Sin dudas, Jack el Destripador es un caso muy enigmático y apasionante de investigar. Andrei Romanovich Chikatilo, conocido como el Carnicero de Rostov y el Destripador Rojo, es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Durante un periodo de 12 años, desde 1978 hasta 1990, cometió al menos 52 asesinatos en la Unión Soviética, aunque se sospecha que el número real de víctimas podría ser aún mayor. Su caso es emblemático no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por las múltiples fallas de la policía soviética en la investigación, lo que permitió que continuara matando por más de una década. Andrei nació el 16 de octubre de 1936 en Ucrania, en plena Unión Soviética. Su infancia estuvo marcada por la extrema pobreza, agravada por la Gran Hambruna de 1932, que devastó a Ucrania y otras regiones soviéticas, causando la muerte de millones de personas. Su madre Ana le contaba que su hermano mayor había sido secuestrado y devorado por sus vecinos durante la hambruna. Si bien no hay pruebas documentadas de que la historia sea cierta, esta marcó profundamente a Andrei, quien creció con un temor patológico al hambre y a la violencia extrema. En 1941, cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a la URSS, su padre, Roman Chikatilo, fue reclutado por el Ejército Rojo. Durante la ocupación nazi, Andrei, su madre y otros aldeanos sufrieron abusos y hambruna. Se cree que su madre fue abusada por soldados nazis y que Andrei pudo haber sido testigo de estos actos. Desde pequeño, Andrei era tímido, introvertido
confundido y físicamente débil. Tenía problemas para socializar y sufría de enuresis nocturna, lo que provocaba fuertes regaños y castigos de su madre. La vergüenza y la humillación generaron en él un profundo resentimiento y baja autoestima. Además, desarrolló una disfunción eréctil, lo que aumentó su inseguridad y frustración con las mujeres. Su primer intento de encuentro sexual con una joven terminó en burla y rechazo, lo que reforzó su odio hacia el género femenino. A pesar de sus problemas sexuales, en 1963 logró casarse con una mujer con quien tuvo 2 hijos. Su esposa notó su incapacidad para mantener relaciones sexuales. Aún así, lograron concebir mediante la estimulación manual en lugar del coito. El matrimonio fue infeliz y Andrei llevaba una doble vida donde ocultaba sus oscuros deseos y su frustración sexual. Andrei estudió pedagogía y se convirtió en profesor, pero su comportamiento hacia los estudiantes era extraño y perturbador. Se sabe que acosaba a alumnas y se exponía ante ellas. En una ocasión abusó de una estudiante de 15 años, aunque el caso no fue denunciado formalmente. Debido a estos incidentes, perdió varios empleos y terminó trabajando en una fábrica de materiales de construcción, donde tenía que viajar constantemente. Estas condiciones le ofrecieron la oportunidad perfecta para acechar a sus víctimas. El 22 de diciembre de 1978, Andrei cometió su primer asesinato conocido. La víctima fue Yelena, una niña de 9 años. La atrajo a una cabaña abandonada con la promesa de dulces y luego intentó abusar de ella. Incapaz de lograr una erección, la atacó con un cuchillo y la apuñaló repetidamente, alcanzando el clímax al ver su agonía. De esta forma, Andrei descubrió que la violencia extrema era el único medio para su satisfacción sexual. Este crimen no se resolvió correctamente. Desgraciadamente, un hombre inocente llamado Alexander fue arrestado, condenado y ejecutado en 1984, lo que permitió que Andrei siguiera matando sin ser descubierto. Entre 1982 y 1990, Andrei asesinó a más de 50 personas en diversas regiones de la URSS. En cuanto al método de selección de víctimas, Andrei prefería niños, adolescentes y mujeres jóvenes, aunque algunas de sus víctimas también eran hombres. Se acercaba a ellos en estaciones de tren y autobuses, ofreciéndoles comida, dinero o promesas de trabajo. Luego elegía lugares apartados como bosques o terrenos baldíos donde podía atacar sin ser visto. Su modus operandi consistía en atacarlos con cuchillos o estrangularlos, mutilar los cuerpos y extraerles los ojos a sus víctimas, creyendo en la superstición de que la imagen del asesino quedaba impresa en la retina. Además de todo esto, también practicaba actos de canibalismo. En cuanto a su perfil psicológico, sus crímenes eran sexuales y sádicos. Solo podía alcanzar el clímax si veía a sus víctimas sufrir. Era un asesino organizado, inteligente y calculador, y no dejaba pruebas directas y cambiaba sus patrones de ataque, dificultando su captura. Lamentablemente, la policía soviética tardó años en identificarlo debido a varios factores, como la falta de experiencia con asesinos en serie. Se creía que estos crímenes eran un fenómeno occidental. A su vez, la policía hacía énfasis en perfiles equivocados, ya que se buscaba a un joven fuerte y violento, ignorando completamente a Andrei, quien parecía un hombre tranquilo y común. Por último, estaban las ejecuciones de inocentes, ya que al menos 3 hombres fueron condenados y ejecutados por los crímenes cometidos por Andrei. Finalmente, el 6 de noviembre de 1990, Andrei fue arrestado en una estación de tren después de que agentes notaran su comportamiento sospechoso y tras ser interrogado por un psiquiatra, finalmente confesó haber asesinado a 56 personas, describiendo los crímenes con detalles escalofriantes. Durante su juicio en 1992, Andrei actuó de forma extraña, gritando, cantando y desnudándose. También fingió locura para evitar la pena de muerte, pero a pesar de esto fue declarado cuerdo y sentenciado a la pena capital. Todo esto terminó con su muerte el 14 de febrero de 1994, siendo ejecutado de un disparo en la cabeza en una prisión de Rostov. He was a celebrated author and cold-blooded killer. How could a guy who had such a winning, seductive ability at the same time be so inhuman?
Jack Unterweger es uno de los casos más impactantes en la historia del crimen, no solo por la brutalidad de sus asesinatos, sino por la increíble farsa que logró sostener. Pasó de ser un asesino condenado a convertirse en un escritor y periodista respetado, engañando a intelectuales y al sistema judicial solo para volver a matar. Jack nació el 16 de agosto de 1950 en Austria. Creció con su abuelo, un hombre violento y alcohólico que lo maltrataba. Desde pequeño mostró signos de mal comportamiento, ya que tenía un historial de pequeños delitos como robos y agresiones. En su juventud, Jack pasó gran parte del tiempo en centros de detención juveniles y cárceles debido a sus constantes problemas con la ley. Él era un delincuente reincidente y sus crímenes fueron escalando en gravedad con el tiempo. En 1974 cometió su primer asesinato conocido. Su víctima fue Margaret Schaffer, una joven de 18 años a quien golpeó, estranguló con su propio sujetador y luego la arrojó a un bosque. Luego de este asesinato, Jack fue arrestado y condenado a cadena perpetua en 1976. Mientras estaba en prisión, comenzó a escribir literatura y poesía. En un intento por rehabilitarse, escribió una autobiografía titulada Purgatorio, un viaje a la prisión, en la que hablaba de su vida y arrepentimiento. Su libro se convirtió en un éxito literario en Austria y Alemania, y fue elogiado por escritores, intelectuales y políticos. Gracias a este éxito, un grupo de figuras influyentes en la cultura austriaca comenzó a presionar por su liberación, argumentando que se había reformado. En 1990, después de cumplir solo 15 años de su condena, fue liberado gracias a esta campaña. Austria lo presentaba como un ejemplo de rehabilitación. Tras salir de prisión, Jack fue recibido como una celebridad. Se convirtió en periodista y reportero, escribiendo sobre crímenes y colaborando con medios de comunicación en la investigación de casos de asesinatos de prostitutas en Austria. Sin embargo, en secreto había retomado su carrera criminal. Entre 1990 y 1992 asesinó al menos a 11 mujeres en Austria, Alemania, Checoslovaquia y Estados Unidos. Sus víctimas eran principalmente prostitutas. Jack las estrangulaba con sus propios sujetadores o medias, un sello distintivo de sus crímenes. Dejaba los cuerpos en zonas boscosas o cerca de ríos y mantenía su doble vida mientras investigaba los mismos asesinatos que él había cometido. Incluso viajó a Los Ángeles en 1991 supuestamente para escribir un reportaje sobre la prostitución y el trabajo policial, y mientras estaba en la ciudad aprovechó para asesinar a 3 mujeres con el mismo modus operandi. A pesar de su aparente éxito, la policía comenzó a sospechar de Jack. Cuando el patrón de los crímenes coincidía con su historial y sus movimientos, se emitió una orden de arresto en su contra en 1992. Debido a esto, Jack intentó huir con su novia a Estados Unidos, pero fue capturado en Miami y extraditado a Austria. Poco después, en 1994, fue juzgado por 11 asesinatos. Durante el juicio, intentó mantener su imagen de escritor reformado y negaba todos los cargos. Sin embargo, la evidencia en su contra era abrumadora. Finalmente, Jack fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 29 de junio de 1994, solo unas horas después de recibir su condena, se ahorcó en su celda usando el mismo método con el que había matado a sus víctimas, usando los cordones de su ropa y su cinturón. Su caso dejó en evidencia las fallas del sistema judicial y la facilidad con la que una persona manipuladora puede engañar incluso a las mentes más brillantes. Se convirtió en un claro ejemplo de un psicópata altamente inteligente, capaz de simular arrepentimiento para beneficiarse de la sociedad. Jack Unterweger no solo fue un asesino en serie brutal, sino que también es recordado como uno de los criminales más astutos de la historia. Su camino delictivo demuestra cómo el narcisismo y la manipulación pueden llevar a una persona a engañar a toda una nación mientras sigue cometiendo atrocidades en las sombras.
Harold Frederick Shipman, conocido como Doctor Muerte, es considerado uno de los asesinos en series más prolíficos de la historia. Como médico de familia en el Reino Unido, utilizó su posición de confianza para asesinar a sus pacientes con sobredosis de morfina durante más de 2 décadas. Su caso es único no solo por la cantidad de víctimas, sino por el tiempo que tardó en ser descubierto. Harold nació el 14 de enero de 1946 en Inglaterra, en una familia de clase trabajadora. Desde joven mostró un gran interés por la medicina, algo que se acentuó cuando su madre enfermó de cáncer de pulmón. Durante la enfermedad de su madre, Shipman observó cómo los médicos le administraban morfina para aliviar su dolor, algo que lo impactó profundamente. La madre murió en 1963, cuando Harold tenía 17 años. Esta experiencia marcaría su futura relación con la medicina y posiblemente su método de asesinato. Shipman estudió medicina en la universidad, graduándose en 1970 y se casó con una mujer con quien tuvo 4 hijos. Posteriormente, en 1975, ya mostró signos de comportamiento sospechoso. Fue descubierto falsificando recetas de petidina para su propio consumo. Como resultado, fue multado y enviado a rehabilitación, pero no perdió su licencia médica. Tras recuperarse, en 1977 fue contratado como médico de cabecera en otra clínica, en un pequeño pueblo de Manchester. Allí comenzaría su ola de asesinatos. Shipman asesinó a sus pacientes durante más de 23 años, con un patrón que pasó desapercibido durante mucho tiempo. Sus víctimas eran principalmente mujeres mayores, aunque también mató a hombres. Les administraba dosis letales de morfina o diamorfina, bajo el pretexto de tratamiento. En muchos casos, falsificaba certificados de defunción para hacer parecer que la muerte había sido por causas naturales. A menudo, después de matar, se quedaba con las pertenencias de las víctimas y en algunos casos intentó manipular testamentos a su favor. Durante su tiempo en esta pequeña clínica de Manchester, se cree que mató a docenas de personas, pero la mayoría de los crímenes ocurrieron después de abrir su propia consulta en 1993. Al trabajar de manera independiente, tenía un control absoluto sobre la administración de medicamentos y la documentación de sus pacientes. Su arrogancia creció tanto que llegó a asesinar en las casas de sus pacientes o incluso en su propio consultorio a plena luz del día, y luego informaba a los familiares que la persona había fallecido de manera natural. Las sospechas contra Harold comenzaron cuando la funeraria local notó un número inusualmente alto de muertes en sus pacientes. A diferencia de otros médicos, la mayoría de sus pacientes morían sentados en casa, completamente vestidos, sin signos de enfermedad previa. La doctora Linda Reynolds, colega de Harold, también alertó a las autoridades sobre la frecuencia de muertes bajo su cuidado, pero la primera investigación no encontró pruebas suficientes. El caso que finalmente lo desenmascaró fue el de Kathleen Grundy, una mujer de 81 años que murió en junio de 1998. Shipman firmó su certificado de defunción sin realizar una autopsia, alegando que murió de vejez. Sin embargo, la hija de Grundy, Angela Woodruff, una abogada, descubrió que el testamento de su madre había sido falsificado para dejar toda su fortuna a Shipman. Esto llevó a una denuncia y a la exhumación del cadáver, donde se encontraron altos niveles de diamorfina. Tras su detención en septiembre de 1998, la policía comenzó a investigar sus registros médicos y certificados de defunción. Descubrieron que había alterado expedientes para que coincidieran con causas de muerte falsas, que muchas de sus víctimas habían sido cremadas, lo que ayudó a eliminar la evidencia, y en los cuerpos exhumados se hallaron dosis letales de morfina en personas que no la necesitaban. El 5 de octubre de 1999, Shipman fue acusado formalmente de 15 asesinatos, pero la investigación reveló que había asesinado a al menos 218 pacientes confirmados y se sospecha que la cifra real podría superar las 250 víctimas. El
juicio comenzó el 5 de octubre de 1999, pero a pesar de toda la evidencia, Harold nunca mostró remordimiento ni admitió los crímenes. El 31 de enero del año 2000 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 15 asesinatos. Posteriormente, el 13 de enero de 2004, un día antes de cumplir 58 años, Shipman fue encontrado ahorcado en su celda usando sus sábanas, dejando muchas preguntas sin respuesta. El caso de Harold Shipman conmocionó al mundo y llevó a cambios importantes en el sistema de salud del Reino Unido. Actualmente es recordado como el asesino en serie más letal de la historia moderna, superando a cualquier otro en términos de números de víctimas confirmadas. Su caso es un claro ejemplo del peligro que representa cuando una persona con tendencias psicópatas obtiene una posición de poder absoluto sobre vidas humanas. Su capacidad para engañar al sistema durante más de 20 años demuestra las fallas en los controles médicos de la época y cómo la confianza en una figura de autoridad puede ser explotada con consecuencias devastadoras. Hola, grabar esto va a ser durísimo. Primero que nada, quiero pedir perdón por el desorden de allá atrás y perdón por toda la inactividad del canal, pero es que no estoy en mi casa. Estos últimos días no estuve en mi casa, sino que estoy en la casa de mis viejos y esta es una habitación que ellos usan para almacenar cosas. Y por eso el desorden. Encima tengo el micrófono acá apoyado en una caja que no sé de qué carajos es esto. Un medidor para la presión, buen soporte de micrófono igual. Bueno, supongo que son cosas de estar en el campo, ¿no? Re incómodo para hacer un video y encima el internet es lentísimo. O sea, creo que me pongo a correr yo y voy más rápido. En una de esas capaz me clavo un alambre en esta mano y me conecto al módem y funcionó como fibra óptica, qué sé yo. Andá a saber cuándo se vaya a subir este video. Nada, me está costando una banda grabar mi cara porque es algo que no hago nunca. Encima esto lo tengo que grabar con la cámara del celu porque si lo grabo con la cámara de mi computadora se ve así, o sea, parece que estoy en algún backroom o que me secuestraron. Acabo de encontrar esto, una copa de corchos. O sea, ustedes se dan cuenta de lo caradura que soy, ¿no? Literalmente acabo de terminar de hacer un video acerca de asesinos seriales y acá el único psicópata soy yo. O sea, miren la calidad de esta cámara, el desorden de allá atrás y encima tengo esto. ¿Qué poronga voy a hacer con esto? Un olor a vino tiene esto todavía. Tenía ganas de mostrar mi cara un poco para que me conozcan un poco más, aunque sea, y decirles que si llegaron a esta parte del video, muchísimas gracias. Denle like, suscríbanse, compártanlo con quien quieran, y si no, también, no pasa nada. Y si tienen ganas de ver otra clase de contenido, pueden visitar mi otro canal en el que hablo de videojuegos y juego a cualquier cosa. Así que bueno, eso, nos vemos la próxima.